Timoteo capítulo 3. Bien, estaremos leyendo versículos 1 al 5. Podemos leerlo juntos. Voy a leer en la versión Reina Valera, pero antes de entrar en la lectura, hacer algunos breves recordatorios. Los miércoles, hermanos, de oración que nos estamos reuniendo, pues otra vez la invitación a todos para estar presentes, y también gracias a Dios que este tiempo nos permite seguirnos congregando. Muy bien, 2 Timoteo 3, 1 al 5, leamos juntos. Dice: pero debes saber esto, que en los postreros días, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, natural, pecadores, tendrán apariencia de piedad, negando estos. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar esta mañana acerca de lo que la iglesia significa como una comunidad de gracia y de verdad. Y aunque en febrero comenzaremos ya una serie expositiva del libro de Romanos, lo cual animo estemos todos pendientes, estas semanas nos da esta oportunidad de tocar algunos temas que nos ayudan a reforzar. Y cuando recordamos qué es la iglesia, yo quiero aquí leerle una definición de uno de los grandes pastores, autores. Dice él: es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos de cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor, bajo la administración de líderes bíblicamente establecidos. Bueno, esa definición nos ayuda mucho a comprender que en la iglesia, pues es un grupo, y como dice, son creyentes que han sido bautizados, han obedecido en este llamamiento, en este mandato, pero hay una reunión regular, ¿verdad?, cada semana para adorar a Dios a través de Jesucristo. Y dice, estos creyentes son expuestos para ser exhortados por la palabra y también celebrar las ordenanzas, y están bajo una administración de líderes bíblicamente establecidos. Tenemos esa idea, tenemos ese concepto en nuestra mente. Pero también, ¿por qué la iglesia es una comunidad de gracia y de verdad, hermanos? Bueno, la relación de Cristo con la iglesia, vamos a pensar, Cristo, cómo pensó hacia la iglesia, ha estado en su plan eterno y es inseparable, ¿verdad? Es una relación preciosa, es inquebrantable. Entonces, cuando pensamos cómo Cristo ha amado a la iglesia, y nos lo dice Efesios, que hasta dio su vida por ella, entendemos toda la trascendencia de amor, de afecto que Cristo tiene para la iglesia. ¿Qué nos dice esto a nosotros como creyentes? Pues al ser parte de una iglesia y ser parte de Cristo, nosotros debemos de amar a la iglesia porque Cristo la ama, ¿verdad? Para nosotros la iglesia debe representar un afecto muy grande, muy predominante entre nuestros afectos, hermanos. Pero es cierto también que el asunto no es amar a la iglesia invisible, o como decimos, a la iglesia universal. Muchos podríamos decir, no, sí, yo amo a esa iglesia que será un día reunida en el cielo con el Señor, y entre ellos yo amo a todos esos hermanos que todavía no conozco, pero que un día conoceré, ¿verdad? Bueno, es fácil quizá amar a alguien que no hemos visto nunca, ¿verdad? Que no sabemos quién es, cómo es, y solamente decir, bueno, pues yo podré amar a todos esos hermanos. El asunto, hermanos, y la prueba grande es cuando nos amamos unos a otros, conociéndonos, tolerándonos, sirviéndonos, y todo lo que conlleva convivir y habitar entre varios pecadores, y que el Señor todavía trabaja con nosotros. Este es el reto, en realidad,
y donde el Nuevo Testamento hace un énfasis a las iglesias de cómo debemos cuidarnos, procurarnos y saber que la iglesia es entonces una comunidad de gracia y de verdad. Así que, hermanos, debemos de pensar que es bueno, sí, amar a todos los hermanos que no conocemos y que un día el Señor nos permitirá cantar juntos y adorarle, pero por ahora debemos preocuparnos por amar a los hermanos que están al lado de nosotros. ¿Está de acuerdo? A los que sí vemos y a los que muchos sí sabemos cómo son, ¿verdad? Y muchos saben cómo somos nosotros. Entonces ahí es donde el Señor nos anima a poner un énfasis. Ahora, ¿cuáles son algunas razones por las que varios cristianos no pueden tener un deleite en las reuniones de la iglesia? Porque nosotros sabemos, hermanos, que como en una familia, sí, a veces hay diferentes tipos de personalidad o a veces diferente tipo de expresión y creemos que eso es normal en la iglesia. Bueno, pues el Señor nos ha hecho diversos, no todos somos igual de expresivos, quizá igual de atentos, ¿verdad? Pero esto no significa que no haya un amor. Bueno, esto es entendible, ¿verdad? No todos tenemos la misma expresión y la misma atención, quizá por nuestro carácter. Pero no hablamos de esas muestras solamente muy visibles, hermanos. Hablamos de las muestras más internas, es decir, no solo el cómo es nuestro compañerismo hacia con los hermanos, sino cómo es nuestra relación con Dios a través de la iglesia. Es decir, que la iglesia, qué tanto representa para nosotros esta comunidad que nos está ayudando a crecer y que nos estamos deleitando en ella. Entendemos, hermano, que una cosa muy distinta es cumplir, asistir, cooperar, participar, y otra muy diferente a deleitarse. ¿No es cierto que son cosas distintas, hermanos? Cualquier cosa que hacemos en la vida, ¿verdad? Trabajar o cocinar o estudiar, algunas cosas las hacemos por mero cumplimiento, ¿no es cierto, hermanos? Y otras cosas encontramos un placer en hacerlo. Bueno, ¿por qué no todos los creyentes o por qué muchas veces los creyentes no nos estamos deleitando en la iglesia? Y quizá en nuestra mente sabemos que la iglesia es importante, que sí estamos de acuerdo que Dios la ama, que sí es cierto que es una comunidad que el Señor ha establecido, una comunidad de gracia y que ahí hay la verdad, pero la pregunta es ¿por qué aún sabiendo todo esto, muchas veces no estamos conectados con la iglesia? No estamos disfrutando de la iglesia, dando gracias a Dios por la iglesia y deleitándonos en ella. Y bueno, vamos a ver primero algunas razones por qué esto sucede y más en nuestros días, y después miraremos también algunas razones de cómo podemos encontrar un deleite en la comunidad de gracia y de verdad. Entonces, en primer lugar, hermanos, pues vivimos en una época peligrosa, ¿verdad? Vivimos en una época relativista, individualista, consumista, egocéntrica, todo lo que apunta al hombre y todo lo que busca más el placer del hombre en sí mismo, sus ideas, sus deseos. Y leímos 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Este texto, Pablo está advirtiendo a Timoteo justamente de estos asuntos que vendrían después. Tienes que tener cuidado, tienes que saber que en los tiempos posteriores van a venir días muy difíciles. Va a venir tiempos difíciles para ti y para la iglesia. Y le da la razón, porque entonces más serán evidentes los hombres amadores de sí mismos. Y un hombre amador de sí mismo siempre va a buscar, desde luego, hermanos, preferirse a él, ponerse encima a él, por encima de los demás. Y aquí hay una lista que describe cómo se mira a una persona que se ama a sí misma. Y dice, bueno, normalmente estas personas son avaros, no comparten, se jactan, son soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, dice aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Entonces, esta lista nos habla de alguien que si nosotros lo vemos así, la simple lectura, decíamos, bueno, creo que esta persona descrita aquí no conoce a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Eso sería lo que nosotros pensaríamos. Pero para nuestra sorpresa, dice el mismo texto que estas personas tendrían apariencia de piedad, pero negarían su poder o su eficacia. Lo que está diciendo aquí, hermano, el apóstol es que debemos tener cuidado
si este es el carácter de los hombres en estos tiempos postreros, de un amor desmedido a sí mismo, no considerando a otros y tampoco considerando la palabra como algo importante en su regla de vida, esto podría ser muy común enfrentarlo en las iglesias. O tendríamos que entender que estos mismos hechos y estas mismas personalidades se pueden ver en personas dentro de las iglesias, y para no irnos tan lejos, debemos revisar que nosotros no seamos esas personas. ¿Está de acuerdo, hermano? Entonces, el apóstol está advirtiendo a Timoteo, tienes que tener cuidado, mira cómo será la tendencia de las personas en los últimos tiempos. No querrán saber de Dios, no querrán saber de aplicar su corazón y su vida a las disciplinas espirituales, a este medio de gracia que el Señor ha dado, sino que vivirán en un desenfreno, no tendrán límite en sus pasiones, en sus deseos y en sus decisiones, ¿verdad? Y dice, ten cuidado porque no lo podrás notar a simple vista. Habrá un aspecto de piedad, pero las decisiones, las acciones negarán esta piedad misma. Y entonces, hermanos, hacia esto nos encontramos en esta época. La semana pasada decíamos cuál era el principal obstáculo para el evangelismo y decíamos, pues sí, hay muchas cosas en esta época peligrosas, pero el principal motivo o obstáculo es que el corazón está muy apartado de Dios, ¿verdad? El hombre por naturaleza no quiere saber de asuntos espirituales. Y muy probablemente, hermanos, en este tiempo más que antes, se habla mucho de espiritualidad como una espiritualidad alternativa, una espiritualidad que lleva a la prosperidad, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas como una sanación personal, interna, sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Hay tantas filosofías que se propagan en torno a esto. Pero la Biblia otra vez nos enseña, hermano, el Evangelio es muy claro. El Evangelio primero nos dice quién es el hombre, ¿verdad? Y su naturaleza caída. No nos dice algunas palabras que endulcen nuestro oído de creer que somos buenas personas y que lo que necesitamos es estar conectados con la naturaleza o con el planeta, ¿verdad? Sino que el Evangelio revela, descubre la realidad del hombre y su necesidad. Ahora, en esta época de tanto egocentrismo, sabemos que el individualismo es este pensamiento en donde pasar más tiempo en nuestros dispositivos electrónicos es más importante que cultivar incluso relaciones significativas, ¿verdad? Es como que una de las tendencias, es uno de los ejemplos de cómo esto nos muestra cómo el ser humano tiende a ensimismarse. Ahora, es un tiempo también consumista, donde las personas solamente piensan qué beneficio voy a obtener yo de esto que voy a hacer. Y algunas veces, hermano, cuando nuestro corazón no está aplicado y expuesto correctamente a la palabra de Dios, no solo podemos ver el trabajo y quizá las relaciones personales como una conveniencia, pero sabe que a veces podemos ver a la iglesia de esta manera. Ok, yo voy a la iglesia y ¿qué voy a recibir de beneficio? Ahora, no está mal hacer esa pregunta en cierto sentido, si quisiéramos ver un estudio bíblico que nos hable cuáles son los beneficios de pertenecer a una iglesia local. Pero usted sabe que no me estoy refiriendo a esa pregunta, sino a una pregunta muy superficial, muy humana, muy consumista, ¿verdad? ¿Qué me va a dejar como beneficio a mí? ¿Qué beneficio obtengo al estar en la iglesia? Y quizá pensamos, ¿se van a preocupar por mí? ¿Me van a cuidar? ¿Me van a visitar? ¿Me van a ayudar en mis necesidades? ¿Van a atender todos los problemas que yo tengo? ¿Las cosas se harán conforme a mis sentimientos, a mis deseos? ¿Harán programas que a mí me gustan? ¿Me permitirán involucrarme? ¿Me darán la razón en mis pensamientos? Y todo esto, hermano, es un peligro que diríamos, hermano, pero no creo que algunos pensemos así. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice es que esta sería no la tendencia única o rara en las personas, sino que esta sería el pensamiento que predominaría a las personas. ¿Sí comprendemos, hermano? O sea, en realidad no debemos creer este pensamiento, no, hermano, no creo que en alguien exista. Más bien, en cada uno de nosotros, este pensamiento, estos sentimientos están muy latentes.
por la gracia de Dios, porque el Evangelio es predicado, porque el Espíritu Santo nos ha sido depositado, hermanos, luchamos contra estas cosas. ¿Está de acuerdo? Pero la tendencia natural es buscar entre estas interrogantes que estas cosas se puedan cumplir a nuestros deseos. Y es una lucha, hermanos, que tenemos. Cuando no permitimos al Señor obrar y que Él confronte estos pensamientos consumistas, individualistas, entonces constantemente habrá queja en nuestro corazón, ¿verdad? Porque cosas no se harán a nuestros deseos o porque simplemente no estamos recibiendo algo tan palpable, tan visible, que nos pueda sentir o recibir como una ayuda personal. Entonces, esta es la tendencia del ser humano en estos días, y Pablo lo había advertido, que deberíamos de tener cuidado. Y desde luego esto resalta el egocentrismo, donde al final todo se centra en mí, ¿verdad? No, todo se centra en lo que yo quiero. Y esto, hermanos, es un problema porque cada vez que damos lugar al egocentrismo, no tenemos sensibilidad. Primero, por lo que Dios está hablando, no tenemos sensibilidad por la palabra porque estamos tan concentrados en nosotros, y tampoco tendremos sensibilidad por los otros que están también viviendo un proceso de crecimiento, de santidad personal, progresiva, y entonces son cosas que no se llegan a comprender. En el egocentrismo, hermanos, es fácil que uno se ve necesitado, dolido, uno se ve queriendo ser comprendido y ayudado, pero no ve así a los demás. ¿Me explico, hermanos? No ve así a los demás, sino solamente yo, y todos los demás tienen que estar bien. Cuando el egocentrismo es parte natural, sin ser confrontada en nosotros, entonces tenemos muchas expectativas de todos, pero ninguna de nosotros, ¿verdad? Sino que todo podría justificarse, o hay una justificación por qué esto sucede así. Entonces, estas características de los hombres en los postreros días, debemos nosotros ser sabios, cuidadosos, introspectivos de cómo estamos nosotros lidiando con estos malos deseos, y también entendiendo cómo debemos de ver a la iglesia. Así que el carácter egocéntrico, una de las tendencias que tiene es no tener una sujeción, desde luego también a un liderazgo, ni una preocupación por el prójimo. Y a propósito de esto, cuando pensamos en los mandamientos que Jesús resumió como importantes, hermanos, dijo, amar al Señor, ¿verdad?, con todo el corazón, y enseguida al prójimo como a uno mismo. Y si se fija que pensando en el egocentrismo es completamente lo contrario. No hay amor por Dios, ni hay amor por el prójimo. Entonces ahí hay un corazón con severas observaciones respecto a su relación con Dios. Así que bueno, ¿qué entendemos de Jesús respecto a sus padres? Porque, hermano, en el egocentrismo decíamos que es muy fácil vivir bajo una falta de sujeción hacia el liderazgo, no solo de la iglesia, sino a cualquier tipo de liderazgo. Recordemos cuando Jesús fue encontrado en el templo una vez que se había perdido, y los padres le llevaron a casa, aunque él era sabio y podía hablar temas complicados y extraordinarios con los maestros de la ley. La Biblia nos dice que él regresó a casa a Nazaret, y dice la Biblia, continuó sujeto a ellos, ¿verdad? Él continuó sujeto a ellos. Incluso su madre dice, atesoraba todas estas cosas en su corazón, mientras que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto nos da un claro ejemplo, hermanos, que la sumisión no tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos. Algunas veces en las relaciones familiares, una de las cuestiones humanas que se ha determinado o se ha pensado, porque a veces a una mujer le puede costar tanto someterse al varón, es quizá ella tiene mejores ideas, quizá tiene más formación, quizá tiene un tipo de inteligencia que a su esposo aún le falta por ahí llegar a ese nivel. Pero sabe que de acuerdo a este texto nos desbarata ese argumento, porque ¿quién podía ser más sabio que Jesús? ¿Verdad?
¿Quién podía conocer todas las cosas que Jesús? Pero el principio que había en él fue sujeto a sus padres terrenales, imperfectos, ¿verdad? Y cuánto más fue sujeto al Padre Celestial, que aún estuvo dispuesto a dar su vida hasta el último momento en una cruz. Entonces, hermano, cuando tenemos una lucha con la sujeción, no pensemos que es porque estamos de sobra, ¿verdad? Es que yo me desespero, o a veces se dice así de alguien, de algún estudiante que es bueno, es que él se desespera mucho porque todo eso él ya se lo sabe. Entonces por eso él juega, porque como él ya sabe todo, se aburre, ¿verdad? Bueno, hay áreas, hermanos, en las que el Señor habla mucho a nuestras vidas, pero una área sin duda que debemos revisar es el estar sujetos a Dios, ¿no? El estar sujetos a Dios y a las autoridades que el Señor pone como nuestra ayuda, y principalmente en casa, ¿verdad? Entonces, estas son algunas razones por qué una persona deja de sentir esta satisfacción y este anhelo por la iglesia, porque está muy envuelto en sí mismo por estos ejemplos que dimos. También otra razón, hermanos, es porque a veces los conceptos que se tienen de la iglesia son conceptos equivocados acerca de su naturaleza, por ejemplo. A veces personas no se ven como antagónicas de la iglesia, sino que el concepto tradicional de la iglesia prefieren tener reuniones no estructuradas, que no haya un cuerpo de liderazgo, buscar lo espontáneo, optando por no tener estructuras, sino hacerlo más como un grupo de amigos, de conversación, donde cada quien tenga libertad para opinar, para hacer lo que quiera y que no haya lineamientos. Ahora, creo que un tipo de reunión así tan informal no es que esté mal, de hecho puede ayudar mucho en fomentar relaciones espirituales, buscar meditar y aprender de la palabra de Dios, pero si entendemos, ¿verdad?, que una iglesia no podría funcionar así, y lo vemos porque la Biblia es muy clara, ¿verdad?, cómo una iglesia debe estar establecida, cómo debe ser definida y cómo ésta, por supuesto, debe operar en el mundo. Entonces, cuando quitamos de lado estos conceptos que son esenciales para que una iglesia sea, entonces ya no es una iglesia, es una reunión de amigos, es una reunión social, pero no es una iglesia. Entonces, actualmente personas desean también que iglesias sea activa en muchos programas sociales. Y esto, por ejemplo, ocurrió hace unos siglos, principalmente en Estados Unidos, ocurrió lo que se llama el evangelio social. ¿Qué significa esto? Bueno, había iglesias muy conservadoras, muy bíblicas, y entonces comenzaron a tener cada vez más crecimiento y llegaron a algunos sectores donde eran muy populares, y entonces varias personas comenzaron a decir, bueno, vamos a hacer algo por la comunidad. Y todo esto, hermano, es un enfoque correcto y bíblico, ¿verdad? El Señor nos anima a ver por las necesidades de nuestro prójimo y desde luego principalmente el evangelio. Lo que ocurrió es que en esa época surgieron muchas denominaciones liberales que no tenían a la Biblia como la fuente principal. Entonces estos grupos que comenzaron a existir eran muy activos en cuestiones dinámicas, actividades y desde luego en programas sociales, pero no llevaban un evangelio sólido a las personas. Lo que entonces esto ocurrió es que la mayoría de iglesias que seguían surgiendo tomaban este modelo como un modelo a seguir. Y entonces muchas personas en las iglesias gastaban su energía, su tiempo, su dinero en querer ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada, y nunca era suficiente, porque la pobreza no terminaba con esto, las enfermedades no terminaban con esto, y lo que era real es que muchas personas con gran necesidad, aunque acudían a reuniones, no tienen un evangelio claro y tampoco tenían una transformación o una vida nueva en el Señor. Entonces esto todavía hacía más grave los problemas en la iglesia. Por otro lado, las iglesias muy conservadoras que estaban establecidas en las afueras de los lugares populares o urbanos, pues ellos comenzaron a decir, bueno, como esa teología está mal, nosotros nos vamos a reservar esas actividades. Pero ahora imagine cómo veía la persona que vivía en esos lugares a esas iglesias apartadas,
con sus edificios grandes, pero no haciendo nada por los demás, decían, bueno, entonces ahora es un grupo elitista, ¿verdad? Donde pues nada más se reúnen, es un club, solamente ellos, nadie más entra, nadie más sale. Y esto comenzó a separar una brecha, en realidad, entre lo que debería de ser el ayudar a las personas, principalmente con el evangelio, a lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, hermanos, este concepto se ha arrastrado por mucho tiempo, creyendo en que la iglesia tiene únicamente esa función. Entonces, una iglesia es bien equilibrada cuando entendemos que la necesidad más grande que existe en una persona es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y presentar el evangelio a veces lleva tiempo más que de una sola reunión. Desde luego, hermanos, ha habido reuniones especiales donde el Señor toca ya de manera profunda ese corazón, pero de acuerdo, hermano, a muchos comentarios es que esa persona el Señor ya la ha venido preparando desde tiempo, quizá a través de conversaciones, quizá a través de otras personas que han estado afectando para bien su vida. Lo cual nos lleva a pensar en algo, que como iglesia debemos preocuparnos por sembrar la semilla, tanto de manera colectiva, pero también de manera individual. Y cuando una persona puede estar centrada en la palabra, teniendo nociones, esto puede servir de mucho si el Señor hace la obra en su corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, el concepto de la iglesia puede ser un concepto equivocado y tomar un rumbo equivocado, y esto nos puede llevar a no tener un regocijo en la iglesia. Quizá también acerca de la misión de la iglesia, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:15, en caso de que tarde te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y baluarte de la verdad. Entonces, este pasaje que Pablo otra vez está con Timoteo, le dice, mira, tú debes recordar, tú debes reconocer que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Si hay algo que la iglesia va a proclamar, si hay algo que la iglesia va a defender y va a promover, es la verdad, ¿verdad? Es el evangelio. Y una razón más, hermanos, porque muchas veces podemos dejar de deleitarnos en la iglesia, es simplemente por problemas personales no resueltos, ¿verdad? Son cosas que a lo mejor no tienen que ver con nuestro concepto de la misión de la iglesia, con nuestro concepto de la naturaleza de la iglesia. Probablemente entendemos cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos y luchamos contra eso, pero a veces son problemas no presentes, sino problemas que se vienen arrastrando desde tiempo. Quiero leer Efesios 4, 25 al 32, y si gusta usted puede leer con su vista. Y nos dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que sea solamente la palabra buena, la necesaria para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces sea quitada toda amargura, enojo, ira, gritería, insultos y toda malicia. Ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esta lista, hermanos, de Efesios 4 nos habla de lo que es la vieja naturaleza contra la nueva naturaleza, ¿verdad? Y cuando dice algo importante, hermanos, hay que poner atención a los detalles de la palabra de Dios. No dice, ninguno practique estas cosas. Ninguno quiera practicar estas cosas. ¿Se fija lo que dice en el versículo 25? Quítese de vosotros. O sea, yo ahorita traigo un saco, ¿verdad? Y si yo llego a casa y hace calor, quizá mi esposa me va a decir, quítate el saco.
¿verdad? Quiere decir que ya lo traigo puesto, es algo que ya va conmigo. Y cuando la Biblia dice quítese de vosotros, quiere decir que todas estas cosas que acabamos de leer llegan a ser parte de nosotros también. Y no son cosas muy positivas, ¿verdad? Quítese de vosotros la falsedad o el engaño, ¿verdad? Antes de engañar hay que hablar la verdad. Y Pablo no nada más dice quítate esto y nos deja descubiertos, ¿verdad? Hace una sustitución y está hablando cómo el cristiano debe tener nuevas metas, nuevos deseos, nuevas experiencias, nuevas decisiones, nuevas actitudes. Entonces, si antes yo era conocido, usted era conocido por no decir la verdad, por actuar con falsedad, con engaño, se espera de nosotros que eso sea abandonado, que eso sea renunciado y que a partir de ahora en Cristo comencemos a hablar verdad unos con otros, ¿verdad? Desde luego, hermanos, que esto no será fácil hacer estos cambios, pero nuevamente, hermanos, la Biblia nos enseña que el creyente que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene el poder para tomar estas resoluciones en su vida. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, necesitamos sustituir la verdad por la mentira, ¿verdad? Necesitamos quitar la mentira de nuestra vida. Dice también el enojo y dice, bueno, airaos pero no pequéis. Y a veces decimos, mira, la Biblia me justifica, dice que me puedo enojar, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado con lo que la Biblia quiere decir aquí. Realmente lo que la Biblia está diciendo es que este sentimiento es un sentimiento natural. Es como sentirse triste o sentirse contento, ¿verdad? Son cosas que son, van con nosotros, son inherentes a nuestra vida, pero el enojo nos puede llevar a pecar, ¿verdad? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa, no esperes hasta otro día. Eso es la interpretación que quiere decir. No esperes hasta que se haga otro día y tú continúes con ese malestar que tienes en tu corazón. En realidad lo que la Biblia dice es, cuando está en ti un sentimiento de agitación en tu interior, de descontento, de desagrado, aguas, porque tienes toda la tendencia de querer pecar contra alguien. Lo que tienes que hacer en ese momento es ir y arreglar las cuentas que están por ahí pendientes, porque si dejas que pase más tiempo, vas a pecar. Y entonces, hermano, una persona molesta, ¿a cuántos pensamientos de pecado no da lugar? ¿Está de acuerdo? A pensar mal de la otra persona y pensar quizá cómo hacerle mal a la otra persona. Porque es vulnerable a las invitaciones del enemigo cuando una persona está en este estado de molestia. Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no dejes que el sol se ponga sobre el enojo. Dice, ni des lugar al diablo, ¿verdad? No des oportunidad al diablo, es lo que quiere decir. No le des puerta abierta, sino que cierra esa puerta y arregla cuentas. Y muchas veces, hermanos, cuando en nuestra vida algo es incómodo y queremos hablarlo, puede ser que enojados nos vamos a dejar llevar por querer lastimar u ofender a una persona. Entonces, quizá algunos piensan, bueno, que no hay que dejar pasar un poco de tiempo para que esto no ocurra así. Y yo le voy a decir una cosa, el tiempo juega a favor o en contra. No es el tiempo en sí mismo lo que va a determinar que un problema se vaya a afrontar mejor entre más tiempo o menos tiempo. Lo que va a ocurrir, que esto sea éxito o tenga un fracaso, es cómo nosotros desde ese instante estamos buscando el consejo de Dios. Porque la tendencia de muchos pensamientos y muchas situaciones, esa no va a detenerse a menos que vayamos al Señor y a su palabra y nos prediquemos la verdad. Y entonces predicándonos la verdad y orando al Señor y diciendo, detén estos pensamientos, Señor, que tengo, no permitas, ¿verdad?, que yo actúe de una manera incorrecta, y predicándonos la palabra, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y pidiendo al Señor convicción y sabiduría para hacerlo, entonces podremos ir de una manera pacífica. Pero dejar pasar tiempo solo por dejar pasar tiempo no está garantizando que el problema va a ser menos fuerte. Al contrario, está el peligro de que el problema sea más grande. Entonces, el tiempo
es a favor o en contra dependiendo qué estamos haciendo en ese inter, antes de afrontar un problema, hermanos. Y como cristianos, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues orar, como dije hace un momento, predicarnos la verdad e ir en obediencia al Señor de arreglar un problema y no de atacar a una persona, ¿verdad? Como hemos aprendido en algunas reglas de comunicación. Y dice la palabra de Dios también, hablando de otros aspectos, el robar debe ser ahora sustituido por trabajar y ya no tan solo pensar en quitarle a alguien, sino ahora compartir. Como la palabra de Dios es tan opuesta en lo que se espera de nosotros. El que hurtaba ya no lo haga más, ahora trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dice también el versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino únicamente la que sea para edificación, de acuerdo a ese momento, a fin de dar gracia a los que escuchan. Y esta es otra área, ¿verdad?, en donde debemos pensar en nuestra forma de hablar. En las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces es mejor ser muy selectivos con nuestras palabras y solamente hablar aquello que va a traer edificación y no destrucción, ¿verdad? Y dice en el versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual hemos sido sellados hasta el día de la redención. Y dice otra vez la misma palabra que el versículo 25, sea quitado o quítese de vosotros el enojo, la ira, los gritos, los insultos, la malicia, y antes, en lugar de esto, la amabilidad unos con otros, la misericordia y el perdón, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Entonces, hermano, una de las formas por qué no nos deleitamos en la iglesia es porque hay pecado en nuestra vida que no hemos resuelto. Y quizá está ahí molestando, interponiéndose en nuestra comunión con Dios y desde luego nuestra comunión con los hermanos. Aquí hay varios ejemplos y quizá hay otros ejemplos que no están aquí por ahora descritos en este texto, pero que al final, hermano, el creyente tiene un llamado de convicción. ¿Está de acuerdo? Cuando la palabra de Dios habla en un consejo, movida por el Espíritu Santo, ministrada por el Espíritu Santo, el Señor nos da la capacidad de poder entender que hay un mensaje que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en alguna área. Y entonces el creyente con esta capacidad espiritual puede comprender, puede ir al arrepentimiento, puede ir a la búsqueda del Señor y arreglar estos problemas. ¿Cuál es la razón entonces por qué un creyente no resuelve problemas de pecado en su vida? Y esto le permite no deleitarse en la iglesia. Pueden ser varias razones, hermano, pero una y es que quizá ha aprendido a vivir así y le ha gustado vivir en un pecado y no ha tenido en cuenta cómo la Biblia señala al pecado. Hermano, entendamos que el creyente tiene convicción de pecado porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo nos hace ver la fealdad, ¿verdad? Lo horrible que el pecado es. Pero a pesar de que el Espíritu Santo trabaja en la vida de un creyente, hermano, un creyente puede ignorar esa voz, puede reprimir esa voz y seguir en una conducta impía, en una conducta incorrecta. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Por eso dice, no entristezcáis o no contristéis. El Espíritu Santo comienza a perder influencia o impacto en nosotros de tal manera que lo estamos relegando y ya no tiene esa voz de poder y de influencia sobre nuestras vidas. Y entonces, aunque estemos ante una gran exposición bíblica, ante un gran predicador en alguna conferencia o escuchando grandes predicadores, grandes sermones, esto no produce un gran impacto porque nosotros hemos entristecido al Espíritu Santo, haciendo perder su influencia en nosotros por nuestra desobediencia. Entonces, aquí solamente son dos cosas, hermano. O es un creyente que no está obedeciendo y está reprimiendo la voz del Espíritu y cada vez se vuelve más endurecido, o triste y sencillamente no es un creyente. Alguien que no es un creyente, hermano, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo le va a redarguir? Podrá escuchar muchas cosas y esto no le ocasiona absolutamente ninguna incomodidad. ¿Está de acuerdo, hermano, con esto?
Ahora, yo creo que todos seríamos paralizados de temor y pensar, jamás quisiera yo ser quien está en una posición así, ¿verdad? Donde la voz del Señor no me produce ningún tipo de convicción, de arrepentimiento o molesta mi vida en alguna forma. Y tristemente, hermano, la tendencia en nuestros días justamente es darle una psicología al pecado de tal manera que no se vea tan pecado, ¿verdad? Y entonces las personas piensan, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿verdad? Si todas estas cosas, el enojarme es natural, todos se enojan, ¿verdad? El ofender, pues nada más defiendo mis derechos. Y todo hay una justificación que no lo hace ver como pecado. Entonces, es muy difícil para un no creyente escuchar el llamado de Dios porque ya se le ha puesto por encima muchas barreras que no permiten escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, que aún a pesar de todas las barreras que el mundo ponga en contra de Dios, la voz de Dios tiene tanto poder que destruye todas esas barreras. Es tan poderoso su impacto y su influencia que el Señor en verdad rompe todas esas cosas, hermanos, que se han levantado en contra de la verdad y destruye esos argumentos, y la palabra de Dios trasciende hasta llamar al arrepentimiento a alguien sin Cristo. Lo triste es que un creyente, sabiendo manejar toda esa mala información y todas esas barreras y teniendo un conocimiento de la Biblia, aún así decida no obedecer. Entonces, hermano, yo quiero que todos quedemos animados esta mañana, que el Señor nos indica, el Señor nos invita a que analicemos nuestro corazón y las áreas de nuestra vida. Y si no estamos deleitándonos en la palabra, en el canto y teniendo una comunión con el Señor con gran energía, ¿verdad? Con gran amor con el Señor, es que algo está mal en nosotros. O nuestras ideologías están perdiéndose conforme a las de este mundo, o simplemente hay algunas cuestiones no resueltas en nuestra vida, o como dijimos, tenemos conceptos equivocados acerca de la iglesia. ¿Cuál de estos conceptos están estorbando para que tengamos una comunión deleitosa en la iglesia? Y que el Señor nos dé a cada uno la convicción para analizar nuestras vidas a la luz de esta verdad. Y también debemos pensar ahora, entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos deleitar en la iglesia? ¿Cómo puedo llegar yo a esa convicción y cómo puedo cambiar de este estado de indiferencia, de tristeza, de estar apagado, de estar desconectado, a ahora estar en una comunión más activa y más viva con la iglesia y con el Señor? Bueno, esta comunidad de gracia y de verdad que Dios ha constituido, debemos recordar, hermanos, que esta estuvo en el Señor, en su mente, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la iglesia siempre ha existido en la mente de Dios. No fue un plan B después de Israel. En realidad, si nosotros vemos en el Apocalipsis, la iglesia ha estado en la mente del Señor desde antes de que el mundo fuera. Y cómo entonces veamos esta verdad que el Señor nos ha tenido en su mente y en su corazón. De hecho, hermanos, porque Dios ama a la iglesia, es que nosotros nos debemos de deleitar en ella. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo puedo yo deleitarme en la iglesia? Bueno, el Señor ama a la iglesia, que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan específico y especial para ella. Entonces, si el Señor ama a su iglesia, yo debo de deleitarme en ella. Yo debo de amar la iglesia porque el Señor la ama. Y a través de la historia, ¿verdad?, el Señor ha estado comprometido con su pueblo. Por ejemplo, Isaías dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Esto habla poéticamente de cómo el Señor ama tanto a su pueblo, hermanos. Fíjese cómo te llamarán corona de hermosura en la mano del Señor. ¿No le parece una expresión de gran afecto y hermosa, verdad? Dice, y diadema real en la palma de Dios. Estas son las características, la realidad en cómo el Señor ama a su iglesia.
una manera que podemos decir es que el Señor se deleita en la iglesia. Él contempla la obra final de su pueblo, no centrando su enfoque en lo que su pueblo es ahora, sino en aquello que su pueblo llegará a ser. ¿Y qué nos dice la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento acerca de la esposa? Que Cristo murió por una esposa para rescatarla, limpiarla. ¿Y cómo la va a presentar en aquel día? Como una novia ataviada, hermosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, lo que quiere decir que el Señor está trabajando en purificar a su iglesia. El Señor está trabajando hoy día en embellecer a su iglesia. Esa es la obra, hermano, de que el Señor está haciendo. ¿Y la iglesia quiénes somos si no somos nosotros? Y entonces entendemos cómo el Señor ama a la iglesia. Por eso nosotros debemos de amar a la iglesia también. Y debemos saber que el Señor está embelleciendo esa iglesia. Ahora, cuando el Señor muestra áreas en la vida de la iglesia que deben ser trabajadas, que deben ser eliminadas, ¿verdad?, que deben ser transformadas, quizá al momento de hacerlas ver, hermano, es como cuando vamos a un espejo, quizá con luz y con aumento, ¿verdad? Las imperfecciones se ven de un tamaño tan grande que decimos, no, qué feo se ve eso, ¿verdad? Pero yo creo que usted y yo, si estamos en esa realidad, como dice la Biblia, que el que se ve en el espejo, la lógica sería, bueno, pues ya estoy aquí, ¿verdad?, viendo esta fealdad, ahora tengo que arreglarla, ¿verdad?, lo mejor posible. O quién de nosotros dirá, no, yo no quiero ver eso y voy a apagar la luz, ¿verdad? O voy a quitar mi vista del espejo. Pues a lo mejor lo dejamos de ver, pero los demás lo siguen viendo, ¿verdad? Entonces, hermano, de la misma manera, cuando el Señor nos permite ver esas áreas que no permiten ser a la iglesia lo que debe ser, en belleza, en santidad, entonces la palabra de Dios como un espejo nos revela esas áreas que debemos eliminar y debemos de trabajar. Y sabe, hermano, si la iglesia somos nosotros, todos nosotros necesitamos formar parte y activarnos en embellecer la iglesia. Entonces, yo no puedo arreglar la vida del hermano que está a mi lado, ¿verdad?, o de otras personas, pero sí puedo trabajar en mi vida como parte también de la iglesia, de lo que el Señor espera que sea una iglesia renovada y santificada. Entonces, hermano, lo que cada uno debe hacer es trabajar en su propio corazón. ¿No es así? De manera colectiva, pues sí, el Señor nos habla de algunos procedimientos que mantienen en salud a la iglesia, pero estamos hablando de ciertos cuestionamientos especiales donde la iglesia tiene que ejercer otro tipo de decisiones. Pero ahora hablamos de esos aspectos que el Señor nos revela en su palabra a cada uno de nosotros. Y dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, mire cómo con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Este es como el Señor quiere ver a su iglesia en ese momento que venga por ella. Así que, hermano, el Señor decidió amar a la iglesia, no por los méritos que la iglesia tiene, sino porque Él quiso escogerla, amarla, dar su vida por ella y santificarla por medio de su palabra. Es una iglesia imperfecta, con necesidades, pero la decisión de amarla fue una decisión del Señor, completa, total, incondicional. La iglesia es el deleite de nuestro Señor. Esto debemos recordarlo bien, hermanos. Lo que Cristo ve de la iglesia es entonces lo que será cuando ésta sea glorificada. Una iglesia santa, sin mancha, ni cosa semejante. Vamos ahora a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 9 al 11. Nos dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las últimas plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Hermanos, recuerde que esta visión la tuvo Juan, ¿verdad? La tuvo el evangelista Juan.
Esta oportunidad de ver esa gran visión también es de escribir acerca de ella para que quedara como un registro escrito esta visión. Hemos dicho, el Señor ve a la iglesia como será en aquel día. Y nadie ha visto a la iglesia así, pero Juan tuvo esa revelación, ¿verdad? El Señor le dijo, mira, ven, quiero que veas lo que la iglesia será. Y lo que vemos es como una piedra preciosa, ¿verdad? Como una piedra de jaspe, dice una piedra de jaspe cristalino. Y entonces esto queda en la historia, queda escrito para que los creyentes de todas las edades pudiéramos ver, como por un telescopio, lo que será la iglesia al final de los tiempos. ¿No es esto glorioso, hermanos? Como dice Isaías, será corona de gloria en la mano del Señor y diadema en las manos del Dios. Entonces, algún día, hermanos, los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice el libro de Daniel. Los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ahí se expondrá la gloria y la belleza de la iglesia que el Señor trabajó en ella durante este tiempo y será mostrada en la eternidad. Mateo 13 nos dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Un autor, C.S. Lewis, dice que si pudiéramos ver lo que los santos serán al final de los tiempos, tendríamos mucho la tentación de querer adorarlos o hasta idolatrarlos, ¿verdad? Es decir, como el Señor pondrá en alta estima, en gran coronación a los creyentes que han sido fieles, si nosotros ahora con nuestra humanidad caída tendemos a idolatrar, tendríamos la tentación de querer adorar a los santos por ver lo que el Señor los transformará en aquel momento. Todo esto, hermanos, nada más nos deja ver que el Señor ama profundamente a su iglesia, se deleita grandemente en ella y se espera de cada uno de nosotros que nos deleitemos en la iglesia también. Dice en Mateo 16:18 la revelación de Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero decirle un segundo argumento, y con esto vamos a terminar. ¿Cómo nos podemos regocijar en la iglesia? ¿Cómo nos podemos deleitar en la iglesia? No solo entendiendo que es porque el Señor mismo se deleita en la iglesia y está trabajando en ella y la está santificando para ese día, para presentarla gloriosa y perfecta. Pero número 2, hermanos, la iglesia es un organismo vivo a través del cual Dios opera en el mundo. Si hay algo que Dios escogió usar como un instrumento poderoso en el mundo, es la iglesia. Hermanos, Dios pudo haber escogido hablar su mensaje a través de truenos, de trompetas, de armonías excelentes y preciosas para dar a conocer su evangelio, pero sorpresa, no escogió todo eso, ¿verdad? Escogió a la iglesia y escogió voces de hombres pecadores, ¿verdad? Redimidos, transformados, y nos dio ese privilegio para llevar a cabo ese mensaje y esa tarea. ¿No es glorioso esto, hermanos? El Señor pudo haber escogido ángeles que descendieran a la tierra y con una gran presencia hablaran palabras melodiosas y hermosas, pero otra vez el Señor no escogió eso tampoco, sino que escogió a la iglesia. La iglesia, un organismo vivo a través del cual Dios opera en el mundo. Y algo grandioso en esta lectura que tuvimos cuando le dice a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cómo el Señor cuida de su iglesia con profundo cuidado, hermanos, y sentido. Esto nos debe, en verdad, reconocer la grandeza y el amor que Dios tiene por su pueblo. Y nos debe llevar, hermano, a la convicción de si el Señor nos cuida, con ese cuidado tierno y perfecto, también nos debe animar de cuidarnos unos a otros. ¿No es así, hermanos? De cuidar el testimonio de unos con otros, de cuidar la integridad física, la integridad espiritual de nuestros hermanos en Cristo, de cuidar por sus necesidades a las medidas que el Señor pone esto en nuestras manos. Esto nos debe despertar en este cuidado mutuo. Entonces, hermano, todo creyente que glorifica a Dios en la tierra es un creyente que ama a la iglesia y se deleita en ella. Ninguna otra institución en el mundo posee la relevancia y la trascendencia que Dios le ha querido dar exclusivamente a la iglesia. Sin la iglesia, que es el organismo por el cual Dios opera en el mundo,
si este organismo que opera en el mundo es para presentar la verdad y exponer el plan redentor, es un plan entonces salvífico y santo para sus escogidos, ahora tendríamos que pensar un momento las muchas bendiciones que hemos recibido a través de la iglesia. El Señor obra a través de la iglesia. Y tendríamos que preguntarnos y reconocer, hermanos, si la iglesia en algún momento a usted le ha ayudado a ser mejor. ¿La iglesia le ha ayudado en algún momento a ser mejor? Porque imagínese, si dijéramos no, entonces la iglesia ha servido para hacernos peor, ¿verdad? ¿Se imagina qué triste sería una situación así? La iglesia me ha empeorado. Ese no es el plan de la iglesia, sino cuántas veces, hermano, el Señor ha usado a la iglesia para consolar su vida en momentos de dificultad. ¿Cuántas veces el Señor ha usado la iglesia para confrontar su vida, para trabajar en usted y usted sea más como Cristo? ¿Cuántas veces el Señor ha usado su iglesia para mostrar su voluntad y hacerle más sabio en su vida? Es que, hermanos, en realidad el Señor ha establecido su iglesia y la ama y opera a través de ella en el mundo. Entonces, gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por la iglesia y cómo debemos deleitarnos en ella. Mire, hermanos, hay una cosa, algo más profundo. Dios ha usado muchas veces y muchas veces usará la iglesia para librarnos de la apostasía. Si entendemos este término apostasía, ¿verdad? Apartarnos de la fe, negar a Dios, vivir como incrédulos. Mire lo que dice Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solamente leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La predicación en la iglesia, hermanos, y la exhortación de los hermanos ha sido un instrumento que Dios ha usado para advertirnos de la apostasía y así no tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha usado su palabra en la predicación, ha usado a la iglesia o a los hermanos para redarguirnos y ayudarnos? A veces como seres humanos tenemos muchos problemas que necesitamos el apoyo de que otros nos ayuden a hacerlos ver. Y esto es como la relación en familia, ¿verdad, hermanos? Algo que decía el pastor Luis Berlay cuando predicó aquí, decía, nadie conoce mejor a un ministro que su propia esposa, ¿verdad? Y esto es cierto en todos los sectores de las familias, ¿verdad? Nadie nos conoce mejor que nuestra pareja, ¿no es así, hermanos? Que nuestra esposa. Y desde luego, los hijos, las personas que están cerca, son las que nos conocen bien. Y muchas veces el Señor usa a tales personas para decirnos que algunas cosas no están muy como deberían de ser, ¿no es así? ¿Alguna vez usted ha dado algún consejo, algunas palabras de querer ayudar a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Hacerles ver que quizá las decisiones que están tomando, las cosas que están haciendo no son lo mejor que debe hacer. Bueno, hermano, sabe que en la relación de iglesia como familia, el Señor también nos da esa misma responsabilidad y ese mismo sentido de cuidarnos en esa forma. Esto implica sabiduría, hermanos, porque no es una licencia decir, yo tengo la autoridad de poderle decir a todos lo que yo quiera, ¿verdad? No es en ese sentido, sino que en amor, en un cuidado uno por otro, podemos ayudarnos en ciertas áreas, ¿verdad? Y desde luego, hermanos, que esto debe ser de bendición. Entonces, muchas veces nosotros debemos de saber que el Señor usa personas en la iglesia para ayudarnos también con ese proceso. Incluso, hermanos, a veces las mismas personas difíciles de sobrellevar. Porque otra vez, cuando estamos en Cristo,
Él sigue trabajando en muchas áreas de nuestra vida. Y en todos los sectores sociales, incluyendo la iglesia, hay personas difíciles de sobrellevar. ¿Usted cree esto? ¿Sí? Tenga cuidado de no ser usted, ¿verdad? Pero en todos los sectores hay personas difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Y sabe que aún esas personas son puestas por Dios allí por planes específicos y sabios de Dios. ¿Sí está de acuerdo en eso, hermano? Porque hay dos cosas. Este hermano está sirviendo como una lija para quitar esas asperezas en usted, y usted también está sirviendo como una lija para él. Aunque no lo vemos ahora, el Señor está trabajando de esas maneras. A veces quisiéramos pensar que en la iglesia todos los hermanos son dulces y encantadores, ¿verdad? Y nos dicen cosas bonitas y nos hacen sentir bien y nos ayudan y nos dan regalos y nos quieren mucho. Bueno, yo sé que el Señor usa a personas así, que hay personas que el Señor les ha dado ese espíritu de ser tan fraternales, y desde luego, hermanos, que el Señor les usa también. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como humanos? Otra vez, que si reconocemos que hay personas difíciles de sobrellevar, también reconocemos que hay personas muy fáciles de amar, y a veces podemos tender a idolatrar a esas personas y decir: a mí la iglesia no me gusta, pero la hermana tal y el hermano tal, ellos sí me caen bien, porque son así, así. Bueno, le tengo una mala noticia. Esas personas que son difíciles de sobrellevar y estos hermanos que son tan dulces y armoniosos, ambos componen la iglesia. Lo que quiere decir que la iglesia te está amando y te está apapachando a la misma vez que la iglesia, el Señor la está usando para santificar tu vida. Ahora, como creyentes, si nuestra intención es, pues yo quisiera ser ese hermano dulce y tierno, bonachón, ¿verdad? Y entonces pues no me voy a ostentar que vengo de parte de la iglesia, ¿verdad? Yo soy así, mire, todos los hermanos son pecadores, pero usted fíjese en mí, no se fije en los demás. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Estoy dejando de ser parte de la iglesia y estoy actuando bajo mis propios medios, y ¿sabe una cosa? El Señor no va a bendecir ese espíritu ni esas intenciones. ¿Sabe qué es lo que haría eso a la larga? Estoy metiendo en más problemas a la iglesia. Estoy complicando las cosas de los propósitos que Dios tiene para la iglesia. ¿Por qué? Porque estaría yo buscando un mérito personal, un halago de los hermanos, de las personas, y no estoy pensando en el bien de la iglesia, sino en mi propio bien. Y otra vez, hermano, si un hermano de la iglesia tiene una acción movida por el Espíritu Santo de ayudar al necesitado y de ser de bendición, no pienses que fue el hermano, fue la iglesia. Porque ese hermano crece en la iglesia, se alimenta de la iglesia, el Espíritu Santo trabaja con él por medio de la iglesia. Así que ese hermano es como una mano, un brazo que se extendió de este cuerpo, ¿verdad? Yo sé que si yo le invito una taza de café y lo hago con mi mano, no va a decir usted, ay, gracias por su mano, porque es muy generosa. Pues es todo mi ser, ¿verdad? Lo mismo es cuando el Señor usa a individuos de su iglesia, que somos todos un cuerpo. Y hermanos, hay muchas razones entonces por las cuales debemos seguir amando a la iglesia. Muchas de las cosas de las que el Señor nos rescata o nos libra, no debemos de olvidar, hermanos, también que son el resultado de las oraciones de uno o más miembros de la iglesia. Es decir, que el Señor utiliza este tiempo de la oración y que quizá muchas cosas nosotros no sabemos. Si fuimos librados de un accidente, si fuimos librados de un problema, y sabes que esto solamente fue la respuesta no a tu habilidad, no a tu buena conducta, fue el resultado de la fidelidad de Dios en respuesta a la oración de sus santos. Y gracias a Dios por ello. Pablo lo dijo en Filipenses 1:19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo está encarcelado y él no está diciendo, pero ya sé que yo voy a salir porque soy inocente y no fui
culpable de todo lo que se me acusa. Eso era verdad, pero él no está jactándose ni siquiera de su reputación o de su inocencia. Él realmente está diciendo, este problema es muy difícil, pero si hay algo que hay garantía, es que el Señor va a escuchar sus oraciones. Y ahí está mi confianza, que no estoy yo solo aquí en prisión, ustedes están conmigo en oración. Y hermano, aún en esos aspectos, cuando un miembro de la iglesia se siente aprisionado, abandonado o luchando contra una situación, déjame decirte algo, hermano, es que no estás tú solo allí. Toda la iglesia está contigo, ¿verdad? Y que de alguna manera, más que un sentido de juzgar, es un sentido de querer orar, porque la Biblia nos habla de restaurarnos y de animarnos unos a otros. Así que el apóstol Pablo dice también, al mismo tiempo, prepárenme alojamiento, pues espero verles pronto por las oraciones que sé que el Señor les concederá. Qué bendición esto, hermanos. Así que en los cultos de la iglesia vislumbramos lo que será la vida en el cielo. Cada vez que nosotros nos reunimos, hermanos, el Señor bendice su palabra, ¿no es así? Bendice el tiempo de la adoración y a través de su palabra el Señor se hace presente en la iglesia. Es ese consejo paternal, es ese consejo de bendición que recibimos, esos cantos, esa comunión, la misma presencia de Dios, fortaleciendo nuestras vidas, purificando nuestras vidas y dándole mayor sentido. Así que también es un tiempo de adoración. Cuando mencioné Apocalipsis 4, una multitud de creyentes salvados dice que adorarán al Cordero. La iglesia es el lugar de adoración colectiva en la tierra. Termino con esto, hermanos. En Apocalipsis 4 se muestra un cuadro de cómo será la adoración celestial. Cuando tenga oportunidad, léalo. Es asombroso cómo los redimidos por el Cordero le adorarán con gran voz, con gran sentido al Señor. Y esa atmósfera, ese ambiente de adoración es único, es especial, sin tristezas, sin nada más, sin corrupción. Y el Señor presente ante ellos es una adoración sublime. ¿Sabe usted, hermano, que hasta que no lleguemos a ese momento, lo más cercano a esa adoración que tenemos son los servicios de culto de la iglesia? Lo que más se parece en la tierra a ese cuadro es cuando nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. Entonces imagine usted que aunque todavía no estamos en esa gloria perfecta, ¿cuántas bendiciones recibimos? Porque la presencia de ese Dios perfecto, en ese ambiente perfecto, sí posa sobre nosotros, hermanos. Aunque estamos en un lugar imperfecto, con personas imperfectas, el que hace posible una reunión tan especial de esa magnitud es ese ser soberano, supremo, todopoderoso al que adoramos. Y damos gracias a Dios por él, porque está presente en medio de nosotros su iglesia. Así que, hermano, pidamos al Señor que una de nuestras motivaciones de este año sea venir a la iglesia con ánimo pronto, con deseo, deleitándonos en ella. Y si no hemos llegado a ese punto, analicemos qué tendríamos que ajustar para vivir deleitándonos en la iglesia. Y consideremos todas estas cosas que hemos mencionado